Bien, chicos, buenos días. Vamos a ya dar inicio. Si se van integrando sus compañeros, ya vamos, se van acoplando. Igual vamos a estar más que todo el día de hoy ya iniciando un nuevo módulo y prácticamente igual dar una sesión introductoria y más que todo que nos pueda hacer recordar de repente parte de lo que hemos venido hablando los módulos anteriores. Si hay chicos que con los cuales ya nos conocemos, genial, y si no, me vuelvo a presentar, ¿no? Yo soy la profesora, la docente Olenka Celada y vamos a llevar la materia obviamente de ciencia y salud, ciencia, ambiente y salud. Dentro de esto, tengo entendido que para ustedes tenemos el módulo de cuarto año del tercer bimestre, entonces vamos a hablar básicamente ya más a profundidad acerca de ciertas funciones químicas que ya hemos podido ver anteriormente, ¿no? Entonces, de todas maneras hay que hacer un recordatorio, ¿no? De cuáles son las funciones químicas, de los elementos químicos, de cuáles son los grupos más grandes que prácticamente se ven dentro de la tabla periódica. Hay algo que yo siempre les recalco cuando vemos temas de química y es que es necesario, es preciso contar con una tabla periódica, ya sea que ustedes se la descarguen de manera virtual o que se la descarguen o que la tengan en físico, que es mucho más completa. Ya eso dependerá de cada uno de ustedes, ¿no? Pero la idea es que esté el elemento, se encuentre también el número atómico, la masa atómica, el nombre del elemento y obviamente los estados de oxidación o valencias con los cuales nosotros vamos a trabajar y vamos a formar finalmente estos compuestos, ¿no? Entonces, para eso vamos a iniciar, voy a compartir mi pizarra, ¿no? Porque aquí les he preparado un, prácticamente una clase, ¿no? Se puede decir una diapositiva un poquito más grande, donde ustedes puedan apreciar y podamos recordar, ¿no? En base justamente a lo que hemos venido viendo ya con anterioridad. Bien, creo que ya se está compartiendo, ¿no? Sí. Bien, tenemos entendido como funciones químicas básicamente al conjunto, al apareamiento y a la unión, básicamente de ciertos elementos químicos dentro de los grupos más grandes, ¿no? Más un elemento en específico de repente, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos presentando ahorita en la parte izquierda, ¿no? De la diapositiva, tenemos básicamente las funciones químicas y en este caso voy a hablar del, en este caso voy a hablar básicamente de un metal y de un no metal, ¿no? Más el oxígeno. No vamos a ahondarnos más allá, ya de aquí de repente en un par de semanas ya estaremos hablando de la fusión con el hidrógeno, ¿no? Entonces, básicamente como funciones químicas, si recordamos, hablamos prácticamente de elementos, de grupos específicos como los metales y los no metales, que son los grupos más grandes dentro de la tabla periódica, con obviamente un elemento en específico, como es el caso del oxígeno o como es el caso del hidrógeno, ¿no? En este caso vamos a iniciar hablando del oxígeno, es básicamente para recordar, ¿no? Porque esto de acá ya lo han visto de manera más general en los módulos anteriores, pero siempre es bueno, ¿no? Porque siempre se nos olvida, porque siempre hay que estar recordando constantemente el conocimiento, por más que hasta cierto punto sea el mismo por los años, ¿no? Siempre es bueno recordar. Bien, pero para hablar de justamente de funciones químicas, no puedo llegar a ello sin antes saber en primer lugar qué es la tabla periódica, qué son los elementos químicos, cuáles son los grupos de los elementos químicos, ¿no? Entonces, si de repente ya lo han pasado con anterioridad o lo han visto, lo han aprendido, muchos de ustedes me podrán decir ahora, sí, profesora, yo sé qué es la tabla periódica, yo sé qué grupos de elementos químicos hay, ¿no? Entonces, a ver, si alguno de ustedes tiene
recuerda prácticamente esta temática, está libre de poder hacerlo, ¿no? Puedo esperar sus participaciones, puedo atenderles, ¿no? Y de acuerdo a ello, de repente ir limando ciertas asperezas en cuanto a ciertos conocimientos que de repente estén un poco equívocos, ¿no? Pero siempre es bueno participar. Bien, chicos, entonces, a ver, ¿quién de ustedes desea participar, ¿no? Desea participar y compartir si es que sabe o recuerda prácticamente algo de esta temática? Somos, a ver, tengo a cuántos chicos en sala. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jóvenes. A ver, dentro de sala, ¿quién de ustedes se acuerda y quiere hacernos recordar a todos prácticamente o qué saben acerca de la tabla periódica, los elementos químicos o las funciones químicas ya de repente? ¿No? A ver, ¿quién de ustedes nos podría dar una opinión al respecto o qué es lo que recuerda básicamente, ¿no? Que haya visto en los módulos anteriores. Es preciso recalcar el hecho de que nos podemos equivocar, ¿no? No porque de repente yo no recuerde muy bien, me voy a limitar a no participar. Al contrario, cuando nosotros participamos y retroalimentamos, el conocimiento se queda aún, se queda grabado mejor todavía en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, les invito, chicos, a participar, a a opinar, ¿no? Al respecto. Si está bien, será excelente. Y si no, no hay por qué sentirnos mal. Estamos para aprender, ¿no? Todos juntos, en realidad. A ver, chicos, ¿quién de ustedes quiere opinar al respecto? ¿Quiere recordar acerca de esto? Y si no, a ver, vamos llamando. Tenemos a... Raquel Mayo. ¿Se encuentra Raquel Mayo? Sí, profesora. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días. Sí, profesora. Estamos hablando Buenos acerca días, de las profesora. funciones. Buenos días. Estamos hablando acerca de las funciones químicas, la tabla periódica, los elementos químicos, los grupos dentro de la tabla periódica. No sé qué recuerdas tú prácticamente de esta temática, ¿no? De los módulos anteriores en los que lo hayas visto. ¿Cuál es tu conocimiento previo o definitivamente no te acuerdas nada? ¿No? ¿Qué opinión nos puedes dar al respecto? No me acuerdo, profesora. Bien, muy bien. A ver, quiero que me levanten la mano, chicos, desde ahí, desde su equipo. Gracias, Raquel. Chicos, quienes definitivamente no recuerdan absolutamente nada de la química para empezar desde un concepto básico, prácticamente. Bien. Bien, chicos, por favor, a ver, me levantan la mano. Bien, Luz Clarita. Tenemos a ver que Raquel también. A ver, María Zapata de repente. Bien, Maricris también. María Celeste, también estamos conocimiento desde lo básico o ya tiene cierto conocimiento. Danica Esther. Bien, creo que con tres jóvenes ya me puedo guiar más o menos. Bien, chicos, entonces es precisa justamente tener mi pizarra así con la tabla periódica y con prácticamente el mapa, el esquema de las funciones químicas de manera general, ¿no? Esta es solo una parte, como les estoy diciendo, vamos a hablar básicamente de la fusión con el oxígeno, ya de aquí en un par de semanas hablaremos de la fusión con el hidrógeno, ¿no? Pero para esto entonces vamos a iniciar desde cero. Si ustedes recuerdan prácticamente uno de los módulos iniciales que ustedes han llevado, más o menos, si no me equivoco, en los de primer año, segundo año, si es que no me equivoco, llevan los niveles de organización de los seres vivos. Dentro de estos niveles de organización, ustedes se viene a conocer prácticamente desde el origen de lo más pequeñito, desde lo más minúsculo hasta lo más grande, ¿no? Lo más completo, lo más complejo que nosotros podemos ver en nuestro planeta.
Es decir, en este caso empezamos desde dónde? Desde el nivel atómico, ¿no? Y hablamos de átomos prácticamente desde estos elementos químicos que hasta cierto punto no podemos observar, ¿no? No podemos observarlos, pero están dentro de nosotros, incluso dentro de nuestro organismo, están formando parte de nuestro cabello, están formando parte del aire que respiramos, ¿no? ¿Por qué? Mucho se habla de que nosotros respiramos oxígeno, ¿no? Obviamente asimilamos más el oxígeno, pero ojo, el aire está conformado de oxígeno, de nitrógeno, de aluminio y demás componentes, demás elementos químicos, ¿no? Sin embargo, lo que nos sirve más a nosotros es el oxígeno y es lo que más asimilamos. Entonces ustedes me dirán, pero el oxígeno, ¿qué es? Es un elemento químico, ¿no? Prácticamente es un átomo complejo que ya viene vagando prácticamente por el aire y obviamente forma parte también de nuestro organismo, ¿no? Así como los demás elementos que se vienen viendo distribuidos en la tabla periódica, ¿no? Aquí dentro de la tabla periódica vamos a poder observar básicamente todos los elementos químicos con los cuales nosotros vamos a poder trabajar o los cuales se pueden apreciar dentro de nuestro medio, el cual nos rodea, ¿no? Muchos hemos escuchado hablar básicamente de alcánzame ese fierro, o mi silla, por ejemplo, está hecha de fierro, o mi cama está hecha de fierro, o de repente mis ollas, ¿no? También están hechas de acero, por ejemplo, ¿no? Mi olla es acero inoxidable o es de aluminio, ¿no? Pero a veces decimos, solamente lo comentamos sin incluso saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, los estudiosos hace muchísimos años ya vinieron estudiando y evaluando justamente de qué está hecha cada cosa, ¿no? ¿Qué es lo que lo compone? ¿Cómo es que se dan este tipo de reacciones? ¿Y cómo es que se fusionan? ¿Cómo es que se generan? ¿Cómo es que se complementan? Entonces, a raíz de ello, y yendo prácticamente en retrospectiva en los niveles de organización, el nivel más grande, si de repente alguno lo recuerda o no lo recuerdan, el nivel más grande de los niveles de organización es el nivel biosfera, que prácticamente era todo el planeta en conjunto. Y si vamos en retrospectiva, es decir, desde el más gigante, que es todo el planeta, y vamos hasta el más chiquitito, vamos a llegar prácticamente a qué? A un ecosistema. Después de este ecosistema que abarca, va a abarcar plantas, va a abarcar la tierra, va a abarcar el océano, los animales, los humanos, los microorganismos, ¿no? Y si vamos a retrospectiva, ¿qué vamos a encontrar? Solo y únicamente vamos a encontrar tierra, agua y aire. Y si vamos otra vez en retrospectiva, encontraremos solo animales, ¿no? Un grupo de animales, un grupo de plantas. Y si vamos en retrospectiva, dentro de los animales vamos a encontrar que un animal, si hablamos de animales, hablamos también incluido al humano, por si acaso, ¿no? Entonces, ustedes no podemos separar y decir, ¿y el humano en qué grupo está? ¿No? Creo que me han escrito al chat. Muy bien, Berta. Sí, Berta, buenos días. Estamos prácticamente en un remember, ¿no? Acercándonos básicamente a lo que vendría a ser el tema de hoy, ¿no? Es una clase resumen que nos va a llevar a entender un poquito más ya las clases posteriores, no hay problema. Bien, entonces, como les venía diciendo, ¿no? El humano se encuentra dentro del grupo de animales prácticamente y obviamente los vegetales, ¿no? Entonces, nuevamente, si nos adentramos un poquito más entre el grupo de los animales, básicamente nosotros estamos conformados ¿de qué? De sistemas, ¿no? ¿Y qué sistemas? Entonces, esto es básico, ¿no? Tenemos el sistema circulatorio, el sistema digestivo, tenemos el sistema respiratorio, el sistema nervioso, el sistema muscular, en fin, todos los sistemas. Eso de ahí lo ven básicamente en el módulo de primero o segundo, si es que no me equivoco. Entonces, después de ello, si vamos nuevamente a algo más pequeño,
Cada sistema está formado ¿de qué? Está formado de órganos, ¿no? Que cumplen funciones específicas para que puedan trabajar en conjunto, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo mi sistema respiratorio, está conformado de qué órganos, está conformado de qué, de mis pulmones, está conformado de qué, de mi laringe, de mi faringe, de mi tráquea, que son órganos distintos, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda obviamente respirar. Ahora, si yo entro a algo más minúsculo, como lo es, por ejemplo, el, mis órganos, ¿no? Voy a hablar básicamente de mis pulmones, por ejemplo. Voy a encontrar que dentro de mis pulmones está formado de tejidos, ¿no? Cada tejido, si yo hago un corte a un pulmón, voy a encontrar tejidos ahí alineados, conjuntos, que justamente están dando la forma a mi pulmón, ¿no? Y si yo quiero adentrarme un poquito más a fondo, algo más pequeño que definitivamente el ojo humano ya no puede ver, yo voy a encontrar que los tejidos están formados de células, ¿no? Y estas células pequeñas, minúsculas, microscópicas, son las que en conjunto han formado mi órgano o mi pulmón, básicamente mi tejido y mi pulmón, ¿no? Pero ¿quiénes han trabajado para que mi célula pueda existir en primer lugar, ¿no? Pueda existir y pueda formar posteriormente, obviamente, un tejido, un pulmón, un sistema y un cuerpo humano, ¿no? Obviamente han tenido que trabajar ciertos elementos generando ciertas reacciones. Y es aquí que llegamos al nivel atómico, ¿no? Donde vamos a encontrar obviamente todos estos elementos químicos que podemos observar en nuestra tabla periódica, ¿no? Ustedes dirán, pero profesora, ¿que acaso mi célula está formada de helio? No necesariamente, ¿no? Cada uno de estos elementos, básicamente el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, estos 5 elementos de manera específica son los que hacen o crean o forman el cuerpo humano y permiten que haya vida. La reacción entre estos 5 elementos en específico son los que da origen a la vida prácticamente, ¿no? Y que dan paso a un siguiente nivel como es el nivel celular. Entonces, ¿será importante estudiar los elementos químicos, las reacciones, las funciones que se dan? Claro que es importante, ¿no? Porque sin ellos, sin esas reacciones que se haya dado entre ellos, nosotros definitivamente no existiéramos aquí. Ni una planta, ni incluso la tierra podría estar presente hoy en día, y peor nosotros, pues, ¿no? Para poder observarla y poder gozar de ella. Entonces, es preciso, obviamente, hablar de los elementos químicos y es por eso que se establece una ciencia en específica para hablar de ellos, para ver cuáles van a ser las funciones que van a formar, las reacciones que se van a dar con ellos y, obviamente, los compuestos y componentes que se van a formar para nosotros poder desarrollar o originar otros componentes más grandes, ¿no? Entonces, es así que llegamos prácticamente a estudiar la química, ¿no? Los estudiosos fueron analizando cada uno de estos elementos y separándolos por características específicas. Dentro de esto, separaron grandes grupos, ¿no? De elementos químicos. Estos elementos químicos básicamente van a ser ¿quiénes? Van a ser los metales, que ¿cuáles son? Son todos esos que están sombreados de color celeste. Todos Todos los que están sombreados de color celeste vendrían a ser básicamente los elementos metales. Entonces aquí viene la recomendación básica para ustedes, chicos, que de repente no recuerden mucho el tema de la química, por lo menos en este módulo, sí es preciso, sí es necesario contar con ello. Su tabla periódica, asumo que las pueden vender en distintas librerías, ¿no? Cercanas a los colegios, a las universidades, a los institutos, ¿no? Yo recuerdo que en mi época me costaba creo que 2 soles o 2 soles 50, entonces hasta cierto punto es económico, ¿no? Que puedan contar con ella, muy aparte de que en la cara que ustedes van a poder ver, van a observar todo esto, ¿no? Toda esta tabla periódica, todos los elementos, así en esta forma tal cual. De repente con distintos colores, no se vayan a asustar, porque hay muchos chicos que dicen, no, pero Miss, no me vino de los mismos colores. No hay problema, la idea es que estén agrupados conforme sus cualidades sean similares, ¿no? Y que tenga este cuadrito.
básicamente, donde les dice que los celestes son metales, o sea, que haya una leyenda en específico. Después los colores puede variar, eso no hay problema. Y en la cara posterior, ¿no? De las tablas periódicas que suelen venderles, van a encontrar ustedes parte de justamente esta teoría, ¿no? De funciones químicas, van a poder observar de repente los estados de oxidación, en fin, les va a venir un agregado de información que va a ser importante que ustedes de repente también lo conozcan, ¿no? Entonces, es por eso que sí es preciso, considero que necesario que ustedes puedan contar con su tabla periódica. Muy aparte, que posiblemente en la próxima clase estemos ya hablando de ejemplos, desarrollo de ejercicios y va a ser necesario que ustedes tengan su tabla periódica en la mano para que puedan verificar cuáles son los estados de oxidación, por ejemplo, del berilio, ¿no? Del calcio o del elemento con el cual vayamos a trabajar. Y de esta manera se les haga un poquito más práctico, ¿no? El desarrollo. Pero si no tienen a la mano, ¿cómo vamos a saber prácticamente los estados de oxidación, ¿no? Se nos complica un poquito más la cosa. Por eso sí es un poquito necesario, ¿no? Y bien, chicos, como les decía, la tabla periódica se va a desglosar básicamente en estos 2, 4, 6, 7 grupos, ¿no? De manera específica o general, ¿no? Obviamente el grupo más grande, ¿cuál es? El de celeste, ¿no? Que vendrían a ser básicamente los metales. ¿Abundan más metales dentro de nuestro planeta, en nuestro ecosistema y en nuestro medio? Sí. Eso es lo que se ha estudiado. Aún hoy en día, por más que se sigan estudiando los elementos químicos, no se ha establecido adicionar un elemento químico más. Es decir, aún no descubren otro, ¿no? Solamente se ha descubierto estos y es por eso que están establecidos de esta manera. Si ya a algunos de ustedes les gustaría profundizar un poquito más sobre la química, ser un erudito acerca de esta temática o de esta ciencia, bueno, y descubren otro elemento más, bienvenido sea para el mundo de la ciencia, ¿no? Pero hablamos básicamente de lo que ya tenemos hoy en día, ¿no? Para no básicamente complicarnos más, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo quiero abarcar demasiada información, finalmente a veces no termino aprendiendo nada, ¿no? Entonces, es por eso precisar basarnos en una información un poquito más sencilla, donde yo pueda entender algo y cuando me hablen de más complejo, poder entenderlo también, ¿no? Entonces, nos centramos básicamente en lo que tenemos y en lo que nos rige nuestro módulo de manera más clara, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos estos grupos de elementos. En su mayoría trabajamos con quienes, con los metales, que son el grupo más grande, que es este grupo de color celeste, ¿no? Vamos a trabajar también con quién, con los no metales, ¿no? ¿Y cuáles son los no metales? Vendrían a ser básicamente estos de este color de acá, ¿no? Entonces acá tenemos a quién, al hidrógeno, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al fósforo, al azufre y al selenio. Ahora, ustedes dirán, profesora, ¿cómo es que se sabe los nombres? Es más, ni lo veo, ¿no? Ni a ustedes de repente dicen, no, ni se ve bien. Vamos a ver si le podemos hacer un zoom, ¿no? A la tabla periódica. De todas maneras, lo más recomendable, chicos, para ustedes, es que sí tengan su tabla periódica. De esa manera van a poder aprenderlo mejor, ¿no? Entonces, de este modo, ya me imagino que ustedes puedan verlo un poquito más claro. Acá tenemos justamente, esto también les va a venir en su tabla periódica, ¿no? Acá tenemos al símbolo del elemento químico. ¿Cuál es el símbolo? Básicamente suelen ser las dos primeras letras del nombre que se ha establecido para el elemento. En este caso, han agarrado un metal que está acá, que es el hierro, y lo han sacado, ¿para qué? Para que nosotros podamos desglosar, ¿no? Cuáles son las partes de este cuadradito que estamos observando. Y aquí tenemos al fierro, perdón, al hierro, ¿no? Que se presenta como Fe, su nombre aquí está hierro, ¿no? H-I-E-R-R-O. Tenemos acá el símbolo químico, que es la Fe prácticamente. Tenemos el número atómico, que está ubicado acá, que es el número 26, y de esta esquinita de acá encontramos los famosos estados de oxidación, ¿no? Los dos más estables está en negrita, ¿no? Eso es lo que nos está indicando acá. Y esto, lo mismo que ustedes están observando en este elemento, básicamente, se observa en todos y cada uno de ellos.
¿no? Obviamente aquí de repente se está viendo un poquito borroso porque es una imagen. Diferente va a ser cuando ustedes tengan su tabla periódica y lo van a poder observar un poquito más claro. Ahora, el hecho de que yo me sepa los elementos químicos con sus números atómicos, sus nombres, sus símbolos, en fin, es por la ya cuestión de práctica, ¿no? Cuestión de práctica y cuestión de que ya me los he venido aprendiendo a lo largo, pues, ¿no? Desde que los conocí prácticamente. Entonces, ustedes que recién los están conociendo, lo mismo va a pasar, ¿no? Próximamente cuando se vayan familiarizando más con ellos. ¿Qué van a hacer? Van a poder identificar que la tabla periódica tiene un orden específico, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá tenemos el número 1, pero si nos vamos a la mano derecha hasta el extremo, vamos a encontrar el número 2, ¿no? En la esquinita superior izquierda. Ahora acá tenemos el 3, el 4 y nuevamente nos vamos hacia acá. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente se irá tornando prácticamente el orden de esta tabla periódica, ¿no? Ahora, ¿por qué se da este orden? ¿Por qué es que el hidrógeno tiene número 1? Porque su número, eso es básicamente de acuerdo a los números atómicos que cada uno de ellos va a manejar. Y esto los hace más sencillos. Mientras menos es un número atómico, es un elemento mucho más sencillo, ¿no? Mientras más complejo es, o sea, por ejemplo, su número atómico es 113, ¿no? Es un elemento químico un poquito más complejo, ¿no? Entonces, básicamente por esto es que se da o se establece este orden en la tabla periódica, ¿no? Ahora, lo de los nombres, lo del símbolo, también ya les indiqué, ¿no? Básicamente suele ser en muchos casos la primera letra o las dos primeras letras, ¿no? Del elemento. Sin embargo, en muchos casos suele cambiar, ¿no? Como por ejemplo acá el hierro es HI, ¿no? Debería ser H o debería ser HI, pero no puede ser H, ¿por qué? Porque el hidrógeno ya es H, entonces no se puede. HI, probablemente encontremos otro elemento que ya tenga también HI y entonces se le coloca como fierro porque es un nombre común también que se le suele adicionar al hierro, ¿no? Y como les decía, en la parte superior derecha, en la esquinita superior derecha de cada elemento, vamos a poder encontrar los estados de oxidación, que es lo que nos va a interesar demasiado para poder trabajar las funciones químicas, ¿no? Y así, probablemente ustedes ya se vayan familiarizando con los elementos químicos y con sus nombres, ¿no? Con sus nombres básicamente para que podamos, cuando yo les diga, a ver, por ejemplo, Luz Clarita me trabaja con el cromo. Entonces, el cromo ya, sí era CR, ya lo ubicas, acá ves su número atómico, sus estados de oxidación, cromo, listo, empiezas a trabajar, ¿no? O de repente, por ejemplo, indicó a otro joven, a otra señorita, ¿no? Hablamos también de otro elemento, del carbono, por ejemplo, vamos a ver sus estados de oxidación y empezamos a trabajar, ¿no? Todo es cuestión de que ustedes mismos se familiaricen, de que pongan predisposición para aprender también acerca de ellos, ¿no? No es que de la noche a la mañana yo me voy a aprender toda la tabla periódica con todos los elementos, sus estados de oxidación, su número atómico, no es así. Es más, por ejemplo, yo no me lo he aprendido los estados de oxidación así de manera muy, muy clara o muy memorística. ¿Por qué? Porque usualmente los exámenes que uno da o que uno va a realizar prácticamente, siempre se te es permitido trabajar con tu tabla periódica. ¿Por qué? Porque es lógico que no te puedas aprender los estados de oxidación de todos los elementos químicos, ¿no? Son demasiados. En su mayoría suelen ser los mismos, ¿no? Por ejemplo, 2, 4, 1, 3, 5, 7, 6, ¿no? Suelen ser los mismos, pero para que tú recuerdes exactamente el hidrógeno cuántos tenía, el hierro cuántos tenía, el níquel cuántos tenía, wow, se te va a complicar un poquito más y tampoco es que seamos pues químicos, ¿no? Para poder memorizárnoslos todos. Y aún así, los ingenieros químicos, que son prácticamente dueños de esta materia, tampoco se lo han memorizado tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso contamos obviamente con nuestra tabla periódica para poder trabajar, ¿no? Y para poder ver, a ver, el hierro con cuál trabaja, con este, ya, muy bien, trabajamos, ¿no? Entonces es preciso básicamente tener nuestra tabla periódica, ¿no?
para poder trabajar con ello. Nadie te va a decir, oye, no, guarda tu tabla periódica, porque no es así. Es tu herramienta, es como decir tu lapicero prácticamente, tu lapicero, tu lápiz con el cual tú vas a trabajar, si es que hablamos de química. ¿No? Entonces, esa es la recomendación, chicos. Espero que la próxima clase ya ustedes puedan tener su tabla periódica a la mano, ¿no? Y podamos trabajar de manera un poquito más práctica, ¿no? Y podamos hacer básicamente ejercicios, ejercicios tras ejercicios. Y los ejercicios va a ser lo que va a hacer que se nos quede toda la temática correspondiente a este módulo. Bien, entonces ahora que yo ya les presenté prácticamente a la tabla periódica, ya hemos separado los grupos que tienen que ver básicamente con los cuales vamos a trabajar. Como ya les dije, los metales vendrían a ser todos estos elementos de color celeste, ¿no? Si se dan cuenta, aquí hay dos que no son del mismo color, esos no son metales, ¿no? Vendrían a ser otros elementos químicos, ¿no? Y con ellos trabajaremos si es que se nos indica. Si es que no se nos indica, los obviamos, ¿no? Y los no metales, ¿cuáles son? Son estos como verdecitos claros, ¿no? Que vamos a también trabajar con ellos, ¿no? Esos básicamente son los grupos más grandes. También tenemos a los metaloides, ¿no? Que vendrían a ser estos de acá, estos verdecitos un poquito más oscuros, ¿no? Y los famosos gases nobles, que son estos de acá, del extremo derecho, ¿no? También, eso es de acuerdo a cómo uno vaya avanzando en el módulo, ¿no? Es que se nos va a estar solicitando trabajar de repente con cada grupo específico. Pero por lo general, trabajamos específicamente con metales y no metales, ¿no? ¿Y con quién en específico? Trabajamos con el hidrógeno, ¿y con quién? Y con el oxígeno, ¿no? Que son los que prácticamente van a generar la reacción y la función para que ellos puedan, obviamente, generar un complemento nuevo, ¿no? Un compuesto más establecido, más grande, y que son los que básicamente hasta cierto punto vamos a poder observar, ¿no? Porque si yo les pregunto a ustedes, a ver, chicos, ¿quién de ustedes ha visto el oxígeno? Muchos erróneamente me dirán de repente profesora, es lo que respiramos, ¿no? Sí, es parte, ojo, es parte de lo que respiramos, porque el aire no está hecho solo y únicamente de oxígeno, sino también están de más elementos compuestos ahí. Ahora, ¿lo pueden ver? No se puede ver, ¿no? Lógicamente yo no puedo observar el aire, está a mi alrededor, ustedes también están alrededor con aire, pero no pueden específicamente ver y decir, ya, aquí está el oxígeno, profesora, no se puede, ¿no? El nitrógeno, el fósforo tampoco, ¿no? Entonces, el carbono igual, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, no, en su mayoría no podemos observar. Ah, pero ¿quién de ustedes ha visto la sal? ¿Ha comido, ha consumido la sal? A todos, porque es parte justamente de la dieta diaria que nosotros tenemos como buenos peruanos que somos, ¿no? Tenemos la sal como elemento primordial, ¿no? Dentro de nuestro menú específico. Entonces, la sal, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la función de dos elementos químicos. ¿De quién? Les doy un dato previo, ¿no? Porque eso aquí lo vamos a ver más adelante. ¿De quién? De sodio, ¿no? Que es el Na. ¿Con quién? Con el cloro. Ahora vamos a buscar al cloro, que está acá, ¿no? Entonces, básicamente, la fusión del sodio y del cloro es lo que nos va a dar la sal común, ¿no? La sal que nosotros vamos a consumir. Ahora, muchos hablan, por ejemplo, de la sal yodada. Ya, si hablas de la sal yodada, quiere decir que ya se agrega un elemento más a este compuesto, ¿no? A este grupo de elementos. ¿Quién? Obviamente el yodo, ¿no? Se agrega este elemento más a su composición para que obviamente se nos brinde hasta nuestro organismo los componentes necesarios para que pueda subsistir de una mejor manera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ha descubierto que el yodo obviamente es un elemento importante para prevenir ¿qué? Para prevenir el bocio, ¿no? El bocio, ¿qué es? Una enfermedad que usualmente va a atacar a la parte de nuestro cuello, a nuestra tiroides, a nuestras amígdalas, toda esta parte de acá es la que va a afectar, ¿no? Entonces,
ven que es importante, ¿no? Cada uno de estos elementos. Muchos te dicen, no, pero de repente los que tienen bebés, los que tienen niños, ¿no? Han pasado por la etapa en la que tienen que asistir a los controles de los niños, ¿no? Donde les dicen, tienes que alimentar a tu hijito, le falta hierro. ¿No? No te le falta hierro, aparte de tu leche materna, dale otro componente, dale otro alimento, porque le falta hierro, está anémico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces? Dices, bueno, entonces, pero el hierro, ¿dónde lo encuentro? Lógicamente no te vas a ir a traer un fierro, pues, ¿no? Para darle de comer a tu hijo. El hierro, ¿dónde lo encuentro? Lo vas a encontrar básicamente en las legumbres, en todo tipo de menestras, ¿no? Entonces es ahí que te dicen, usted como madre consuma bastante lentejas, consuma bastantes legumbres, garbanzos, en fin, toda la infinidad que tenemos de legumbres y de esa manera tu cuerpo lo va a sintetizar y a tu hijo le vas a transmitir el hierro que necesita para que su hemoglobina pueda subir, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos nosotros no tenemos la oportunidad de verlos así, a ciencia cierta o de manera concreta, pero escuchamos hablar de ellos, ¿no? Bastante y obviamente como parte de nuestra dieta diaria también, ¿no? Para poder alimentarnos bien, para poder crecer bien, ¿no? Cuando eres niño, para poder desarrollar obviamente tu estado cognitivo de una manera ¿cómo se puede decir? ¿No? Más completa, ¿no? Y así todos los elementos químicos están metidos dentro de nuestro organismo, aunque tú no lo puedas creer, ¿no? Entonces, próximamente, posiblemente hablemos de esto y si no, iremos reforzando, ¿no? De todas maneras, la sala, chicos, queda totalmente abierta para que ustedes puedan consultarme todo lo que quieran, ¿no? No necesariamente o específicamente de los elementos químicos y demás, ¿no? Sino de repente asociarlo la teoría aparte de la realidad que uno vive como por ejemplo el tema de alimentación, el tema de componentes de qué puedo ingerir yo si es que me siento mal, no sé, de la garganta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la química está íntimamente ligada ¿a qué? A la biología, ¿no? Entonces, la biología también es una ciencia que rige prácticamente que la anatomía y obviamente la fisiología del cuerpo humano, ¿no? Y de cualquier ser vivo en general. Entonces, si ustedes quieren relacionar alguno de estas ciencias, se puede, ¿no? Y pueden consultarme y podemos aclarar ciertas dudas, ¿no? Entonces, a veces no siempre es centrarnos solo y únicamente o cerrarnos o establecernos en de repente la teoría específica, sino asociarlo a nuestra realidad, ¿no? Asociarlo a nuestra realidad que vivimos día a día, con lo que consumimos, con lo que utilizamos, con lo que tenemos más contacto. Porque de esa manera, ustedes cuando ya hayan pasado el módulo, ya hayan sacado 20 en su examen bimestral, ¿no? Posiblemente se encuentren en alguna situación en la que necesiten saber más allá de algún elemento, ¿no? Y su composición y para qué nos sirve, y es preciso haber justamente captado la relación que existe, ¿no? Entonces queda abierta cualquier tipo de consulta, chicos, lo pueden hacer, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Y si no lo sé, lo aprendemos juntos, ¿no? Porque yo también me dejaría en cierta incógnita para que yo pueda investigar un poquito más, ¿no? Y poder darles las respuestas que ustedes necesitan, ¿no? De manera general, guiada al módulo, si va a ser un poquito más sencillo, va a ser de repente inmediato. Y si me hacen preguntas que no sé, ¿no? Entonces tendré que investigar, ¿no? Pero si lo sabemos, lo solucionamos también de manera más rápida, ¿no? Bien, chicos, entonces, habiendo terminado prácticamente ya con lo que vendría a ser, eh, con lo que vendría a ser la tabla periódica, ¿no? Vamos a hablar o vamos a entrar ahorita a lo que vendrían a ser las funciones químicas, ¿no? Entonces, las funciones químicas, como ya les decía y como es básicamente, como les vuelvo a repetir, es recordar, ¿no? Porque esto de acá ustedes ya lo han visto en un módulo anterior, ¿no? Entonces, sí o sí es preciso, a ver si se ve ahí.
Bien, entonces las funciones químicas vendrían a ser prácticamente la asociación, la fusión o el apareamiento, ¿no? Cualquiera de esos tres términos puede funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque es la unión de un elemento más otro y nos va a dar un resultado, ¿no? Las funciones vendrían a ser que nos indica que la suma de este más este nos va a dar este, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nos quiere decir. ¿Por qué químicas? Porque estamos hablando de elementos químicos, ¿no? Ya ustedes en matemática, en física, van a poder ver que hay otro tipo de funciones, ¿no? Entonces se pueden hablar de funciones físicas, de funciones matemáticas, algebraicas, trigonométricas, en fin, ¿no? Pero en este caso, como estamos hablando de química, hablamos de las funciones químicas como tal, ¿no? Y para esto tenemos obviamente un desglose que los grandes eruditos de la ciencia química desde hace muchísimos años han venido a establecer, ¿no? Básicamente que los dos grupos más grandes, como les decía, dentro de la tabla periódica tenemos a los famosos metales y tenemos a los famosos no metales, ¿no? Dentro de estas funciones químicas, como ya les decía, se van a agrupar en dos secciones básicas. Unas en las que nos fusionamos con el oxígeno, ¿no? Acá si se dan cuenta, ambas dicen más oxígeno, más oxígeno. De aquí en 2 semanas hablaremos de los mismos elementos, metal, no metal, pero con más quién, más el hidrógeno, ¿no? ¿Va a ser distinto? Sí, obviamente, ¿no? Porque ya es otro elemento el que se está fusionando, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hablar básicamente de centrarnos en fusionarnos con el oxígeno. Entonces tenemos un metal más el oxígeno, finalmente, ¿qué nos va a dar como resultado? Un óxido básico, ¿no? Y si tenemos un no metal más el oxígeno, un óxido ácido, ¿no? Hasta aquí nos quedamos y después vamos a memorizar el resto, ¿no? Entonces, todos verificamos en nuestra tabla periódica, por ejemplo, los metales, tenemos los metales, todos los celestes, más el oxígeno que nos va a dar un óxido básico, ¿no? Esa es una función que ya lo hemos pasado, que se han pasado en módulos anteriores. Pero, ¿qué vamos a ver ahora? La fusión más el agua, ¿no? Este óxido básico más el agua. ¿Y qué nos va a dar como resultado? El hidróxido. ¿Un hidróxido qué? Base. ¿Por qué base? Porque finalmente vamos a obtener de él un grupo oxidrilo, que está formado básicamente ¿por qué? Por un oxígeno y un hidrógeno, o sea, va a ser un OH, ¿no? Esto, como les vuelvo a repetir, lo han visto de manera general, entonces más o menos con estos términos me imagino que ustedes ya van recordando un poquito, ¿no? Y se acuerdan de repente del OH, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Básicamente, determinar cuáles son los grupos hidróxidos, ¿no? Entonces, si en algún momento, por ejemplo, yo tengo mi tabla periódica y en el examen, en la evaluación, me están indicando bastantes compuestos, ¿no? Compuestos químicos y me dicen, identifica cuál es el grupo hidróxido. Entonces, rápidamente yo voy a buscar en mis alternativas el que tenga el OH, ¿no? OH, este no tiene, ya, entonces este no es, este no tiene, tampoco es, pero tengo dos alternativas, donde yo voy a tener que los dos tienen OH. Entonces, hasta cierto punto vendrían a ser las dos, ¿no? Pero, como yo recuerdo que básicamente lo que me da un hidróxido es un metal, porque es en lo que se diferencia. Entonces yo buscaré mi tabla periódica. A ver, vamos a ver. Tenemos que 1 millón de metales, ¿no? Entonces voy a verificar. Por ejemplo, la alternativa 1 era carbono, era COH. Entonces yo verifico entre todos mis metales, voy a buscar el carbono dónde está, el carbono dónde está, el carbono dónde está, el carbono dónde está. No está dentro de los metales, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Será un no metal? De repente, me voy y lo encuentro en un no metal. Entonces, ¿será mi alternativa que yo estoy buscando? Obvio, no. No va a ser, ¿por qué? Porque mi función me dice que es
El hidróxido va a ser resultado ¿de qué? De un óxido básico más el agua. ¿Pero qué es mi óxido básico? Es un metal más un oxígeno. Entonces, si yo encuentro un no metal más oxígeno y finalmente, ¿qué es con hidróxido? Esa es mi alternativa totalmente incorrecta, ¿no? Entonces, pero si hubieran encontrado, y la otra alternativa, por ejemplo, dice litio, o sea, LiOH, ese sí es, ¿no? Es un metal, obviamente proviene de la fusión con un oxígeno, que finalmente va a dar un óxido básico, más agua, hidróxido, LiOH sí es, ¿no? Entonces, muy bien, esa es mi alternativa correcta. Pero si era un no metal, como les digo, a veces suele suceder y eso es justamente, se puede mencionar y se puede decir, no se hace con segunda. Poner este tipo de alternativas para que, para comprobar que el estudiante realmente haya aprendido, ¿no? Justamente su fórmula, ¿no? O la formulación de dónde viene este compuesto, este componente, ¿no? Entonces, eso es necesario, chicos, precisar, ¿no? Que ustedes tienen que saber, ¿no? Sí o sí, estos cuadritos, ¿no? Estos mapitas, sí o sí tienen que sabérselo, ¿no? Tienen que aprendérselo. ¿Por qué? Porque es la esencia de la función química, ¿no? Es la esencia para que yo para que pueda desarrollar, pues, obviamente mi examen, ¿no? Entonces, muchos de ustedes, por ejemplo, me han consultado acerca de sus exámenes, ¿no? Y me dicen, ¿me puede ayudar en esto? A ver, bien, chicos. Entonces, ¿qué tenemos? En primer lugar, tienen que identificar los elementos químicos. ¿Es metal o no metal? Bien, es metal. Genial. ¿Está con el oxígeno? Sí, está con el oxígeno. Entonces, ¿será un óxido básico? Sí es. Bien. Y me están pidiendo justamente un óxido básico. Genial, ¿no? Encuentro mi alternativa correcta. O dentro de todas mis alternativas yo tengo que verificar cuál de ellos definitivamente es metal, porque por ahí está camuflado un no metal y ya me permite descartar ciertas alternativas, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que lograr, ¿no? Tienen que lograr descartar prácticamente todas las alternativas que no sean las que están, mejor dicho, no sean para que puedan encontrar la alternativa correcta, ¿no? Muchos de los casos se dan que yo encuentro mis alternativas básicamente por descarte, ¿no? Que también es factible, es dable, ¿no? El hecho de cómo uno desarrolla su examen o su evaluación es indistinto para cada estudiante, ¿no? Es habilidad también de cada estudiante, ¿no? Pero también es necesario aprenderse la teoría, ¿no? Entonces, sí o sí, este cuadrito tiene que quedarse para ustedes así, bien, bien mentalizado, ¿no? Lo pueden tomar nota, le pueden tomar foto, eso ya queda a criterio de ustedes, ¿no? Chicos, ¿por qué? Porque en la próxima clase ya lo más probable es que lo veamos así de manera más general y pasemos a los ejercicios, ¿no? Definitivamente full ejercicios porque yo asumiré que ya ustedes han comprado, se han hecho acreedores de su tabla periódica para que puedan desarrollar los ejercicios en conjunto conmigo. No nos atrasemos, practiquemos más y eso nos ayude pues a desarrollar nuestros exámenes con mayor soltura, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bien, entonces, en eso nos vamos a basar eh, este módulo o esta semana prácticamente, ¿no? En que un metal más un oxígeno nos va a dar un óxido básico y obviamente este óxido básico más agua nos va a dar un hidróxido, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo. Ahora, ustedes me podrán decir, Miss, ¿y yo puedo de repente metal más oxígeno y agua de frente? Sí, es lo mismo prácticamente, ¿no? Porque hay muchos que se quieren saltear claro, no es preciso de repente poder darle el nombre, ¿no? Porque en cada una de estas etapas, ojo, tiene un nombre específico, ¿no? Pero finalmente está dando lo mismo, ¿no? Como compuesto está abarcando lo mismo, ¿no? Entonces, en óxido básico obviamente tiene un nombre específico, eso ustedes lo deben haber visto en nomenclatura, ¿no? Obviamente se le dice óxido de y el nombre del metal, ¿no? No sé si se acuerdan, entonces les hago recordar. Óxido por ejemplo, aluminio, ¿no? ¿Por qué se hablaba de aluminio directo como un nombre tal cual? Porque el aluminio tiene un solo estado de oxidación, ojo.
Y si yo, por ejemplo, hablaba de un óxido férrico, estoy hablando de un óxido con, obviamente, trabajando con el hierro, pero estoy hablando de ICO. La terminación ICO básicamente se da cuando estás trabajando con el estado de oxidación mayor. Eso es algo que sí también es preciso recordar. Y si, por ejemplo, yo hablo de un óxido ferroso, ¿no? También estoy hablando de quién? Del hierro, ¿no? Es un metal más un oxígeno ferro, pero oso, ¿por qué? Porque estoy trabajando con el estado de oxidación menor del fierro, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llegamos prácticamente hasta este nivel, ¿no? Óxido férrico y óxido ferroso u óxido de aluminio, ¿no? Son tres ejemplos bastante claros, ¿no? Aluminio, óxido de aluminio, ¿por qué? Porque tiene un solo estado de oxidación. Óxido ferroso, ¿por qué? Porque está trabajando con el menor estado de oxidación. Óxido férrico, ¿por qué? Porque está trabajando con el mayor estado de oxidación. Lo que quiere decir que el hierro, perdón, tiene dos estados de oxidación, ¿no? Tiene de dos incluso a más, ¿no? Pero dos son los con los cuales está trabajando. Ahora, cualquiera de estos tres se fusiona con el agua y nos va a dar ¿qué? Hidróxido. Por ejemplo, tengo el óxido de aluminio más agua, ¿no? ¿Qué me va a dar? Un hidróxido de aluminio, ¿no? Ahí ya cambia, si se dan cuenta el nombre ya va a cambiar. ¿Y qué voy a tener como resultados? ALOH, ¿no? Ese va a ser mi resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque el hidróxido va a contar sí o sí, o va a separar un grupo específico que va a ser el famoso OH, ¿no? Y ese es el famoso grupo oxidrilo, ¿no? Y se va a fusionar obviamente el elemento. Entonces, si yo tengo agua, muchos de ustedes deben saber el agua, usualmente hasta en las botellas de agua que tú compras te dice H2O, ¿no? ¿H de qué? Del hidrógeno. 2 y el oxígeno, ¿no? Entonces, el agua es básicamente el conjunto o el resultado de la fusión de estos dos elementos, del hidrógeno más el oxígeno. Entonces acá vamos a tener prácticamente ¿a quién? Al aluminio, ¿no? Por ejemplo, que era ALO, que era un óxido básico, más el H2O, que es el agua. Va a haber una fusión ahí y finalmente nos va a salir como resultado el ALOH, ¿no? ¿Y qué va a ser hidróxido de qué? De aluminio. Ojo, ahorita lo estoy mencionando, no lo estoy mencionando nada más, pero en la próxima clase, esto que les estoy dando como ejemplo de mención, lo voy a poner en la pizarra también para que ustedes puedan hasta cierto punto identificar, ¿no? Cada pasito que les estoy dando y de esta manera lo vean un poquito más sencillo, ¿no? Y de esa manera también puedan ustedes desarrollar cada uno de sus ejemplos para poder llegar a finalmente lo que nos están pidiendo, ¿no? El hidróxido y el ácido oxácido, ¿no? Entonces, de un metal, básicamente el resultado va a ser un hidróxido. Y de un no metal, el resultado de quién va a ser? Va a ser un ácido oxácido, ¿no? Entonces, eso es, chicos, lo que ustedes tienen que aprender, ¿no? En este módulo, básicamente vamos a hablar de qué? De hidróxidos, de ácidos oxácidos y también de los resultados que nos den los metales y no metales. ¿Con quién? Con también en este caso, los metales y los no metales, ¿no? En fusión justamente con el hidrógeno, ¿no? Aquí en el caso de los hidrógenos ya nos saldrá ácidos básicamente, ¿no? Entonces, chicos, eso de ahí es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a darle una miradita ahorita a lo que nos establece el módulo en específico, ¿no? Para que puedan ver. Aquí tenemos, ¿no? Y acá está, ¿no? Acá está de manera lineal, ¿no? Básicamente, ¿no? Que son compuestos ternarios que se obtienen al reaccionar un metal, los hidróxidos, o un óxido básico con agua, ¿no? Como les dije, ¿me puedo ir directo del metal con el agua? Sí,
no hay problema, ¿no? Te puedes obviar el nombre prácticamente, ¿no? Del óxido básico, o también el óxido básico más el agua, que finalmente ambos nos van a dar un hidróxido como resultado, ¿no? Ahora ustedes ya han venido viendo desde módulos anteriores también que para determinar la fórmula vamos a tener que fusionar el metal con su estado de oxidación más ¿quién? En este caso, como les decía, el grupo oxidrilo que viene a aparecer prácticamente, ¿no? Se fusiona el famoso aspa, ¿no? Pasa el estado de oxidación del oxidrilo, que es 1, pasa al otro lado, y el del metal pasa al otro lado, y finalmente este va a ser el resultado. El metal más el grupo oxidrilo, obviamente el más ya no se coloca, está sobreentendido, ¿no? Y acá tenemos el famoso hidróxido de aluminio, como les decía, ¿no? El famoso ejemplo. Tenemos el aluminio con su estado de oxidación 3, que vendría a ser el único que tiene, ¿no? Y el hidróxido, perdón, el grupo oxidrilo, que tiene su estado de oxidación -1, que pasa al otro lado, obviamente al ser 1, está sobreentendido, ya no se coloca, y el resultado finalmente va a ser este, ¿no? El hidróxido de aluminio y el OH, obviamente, de subíndice el número 3. ¿Por qué? Porque fue el estado de oxidación del aluminio, ¿no? Nos dice como nota que el estado de oxidación del oxidrilo es -1, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tendríamos que se nos tiene que quedarnos sí o sí bien mentalizados, pero obviamente con la práctica siempre es mucho mejor, ¿no? Es mucho más entendible, se capta un poquito mejor. Bien, chicos, entonces hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy, ¿no? Me ha dado gusto que hayan sido sinceros conmigo y me hayan dicho, pues, profesora, Miss, como quieran llamarme, definitivamente hay que empezar desde una clase introductoria porque no recordamos, ¿no? Y es normal, ¿no? Es normal no recordar, ¿no? No tienen por qué sentir roche, vergüenza, ¿no? De no decirlo, al contrario. Es mejor decirlo y obviamente hacemos la retroalimentación a quedarnos con la duda y ya avanzar y después no poder resolver nada, ¿no? Entonces espero que a ustedes les haya sido enriquecedor esta retroalimentación, ¿no? Y podamos, obviamente, trabajar ya a partir de la siguiente semana con su tabla periódica y todos los ejemplos que podamos dar, ¿no? Bien, chicos, entonces les doy las gracias por la clase del día de hoy y les deseo pues un bonito fin de semana, que lo sigan aprovechando, ¿no? Ahora les pido de favor que sí nos retiremos de la sala porque tiene que ingresar un grupito más, ¿no? Muchas gracias y que tengan buen día. Hasta luego, Miss. Gracias por la explicación. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profesor.